Bienvenidos al podcast Tu hijo no sabe cómo elegir su carrera universitaria. Hoy día hemos invitado a Daira Godoy, quien tuvo la experiencia de haber estudiado un college. Ya nos va a contar de qué trata, que es una experiencia distinta a lo que podría ser un bachillerato u otras maneras de entrar a la universidad. Le damos la bienvenida a Daira y parto preguntando de inmediatamente, Daira, ¿qué es un college? Gracias, José Luis. Bueno, efectivamente estuve en el College de Ciencias Sociales en la Universidad Católica, la única universidad que imparte hasta ahora este modelo de aprendizaje, porque eso es lo que es finalmente, es una forma distinta de hacer tu carrera, una Ujú. forma distinta de llevar tu malla, una forma interdisciplinaria. Eso es lo que busca finalmente. El objetivo de un college es que tú te formes como profesional, pero interdisciplinario, que es lo que necesita un poco la sociedad también hoy en día. O sea, nosotros hoy en día buscamos profesionales que sepan, que se especialicen en su área, pero que al mismo tiempo tengan un conocimiento variado, puedan resolver problemas de manera interdisciplinaria y se relacionen con gente de distintas disciplinas. Eso para partir. Ya partiendo desde esa base, es importante destacar que en un college, que es este modelo de hacer una carrera, es como otra forma de sacar tu carrera, tú lo que obtienes a partir de eso a los 4 años son un major y un minor. Un major es una concentración de cursos que finalmente te da una expertise en cierta área. Por ejemplo, en mi caso yo hice el major de psicología, ¿ya? Porque yo me quería dedicar a la psicología, quería hacer carrera de la psicología y quería eventualmente sacar mi título como psicólogo, ¿ya? Y el minor es una concentración más pequeña de cursos que te dan como una pequeña pincelada de conocimiento en cierto tema en específico. Usualmente pueden ser 5 cursos que te den un minor, un poquito más. Y uno puede sacar más de un minor también. En mi caso, yo hice el minor en educación porque era algo que en su momento me llamaba la atención, me gustaba harto. Y quería igual complementarlo con mi carrera. Eso yo creo que es la mejor combinación cuando uno los puede complementar el major con el minor. Pero de repente también es porque te gusta nomás un área y quieres saber sobre esa área y haces un minor de eso. Eso a los 4 años. Vale, a ver, ahora bien, el minor, ¿podrías hacerlo en otras áreas, en otro tipo Sí, de college también que existen? exacto. Existen 3 tipos de college. Está la licenciatura en ciencias sociales, college de ciencias sociales, artes y humanidades y ciencias naturales y matemáticas. ¿Ya? Obviamente cada uno enfocado en su área, como le dice su nombre. Pero si yo soy del college de ciencias sociales y quiero hacer un minor del college de ciencias naturales, tengo toda la libertad para hacerlo. Igual que el de artes y humanidades, del área que yo quiera. Un poco Ujú. para explorar qué es lo que tú estabas contando, y eso me lleva Exacto. a preguntarte un poquito más atrás. ¿En qué andaba Ujú. Daira a sus 17, 18, no sé? Cuando empezó Sí, a tomar la decisión, ¿en qué estabas? ¿Por qué elegiste el college? ¿Cuáles eran tus expectativas también? ¿Y qué es lo que claro. pasó ahí un poco en la realidad? La verdad es que, bueno, yo era bastante chica cuando estaba en el colegio. Yo salí un poco adelantada, salí con 17 y tuve hasta mitad de año 17 años, desde el primer año de universidad. Entonces era muy chica cuando salí, no tenía idea, sabía que era humanista porque el colegio ahí me dio un poquito de guía respecto a por lo menos qué área me gustaba. Y también lo otro que sabía era que yo me quería venir a Santiago porque yo era de La Serena en ese tiempo. Yo vivía allá, fui al colegio allá, todo allá. Pero mi familia era de Santiago, entonces por eso yo tenía esa visión y sabía que acá podía quizás encontrar mejores oportunidades, mejores universidades también, que se adecuaran más a lo que yo estaba buscando. En ese tiempo no sabía muy bien qué estaba buscando, pero algo estaba buscando. Entonces me puse a mirar, empecé a ir a las ferias universitarias, vine a Santiago, asistí presencialmente a esas ferias en ese tiempo, todo lo online no existía todavía. Eh, y ahí es cuando en la feria de la Universidad Católica me presentaron en el college y sinceramente al principio no entendí nada. No entendí qué era el college. Yo dije, ya es un bachillerato, que es lo más conocido. Pero una vez adentro, o sea, yo ahí manos al fuego, dije, ok, me alcanza para college, me da más tiempo para pensar, que fue lo que entendí de la explicación, y puedo ver qué hago ahí, puedo explorar. Pero no sabía hasta qué nivel podía explorar. Y Mm. una vez entré, ya a college me di cuenta en el proceso que college es un lugar específicamente hecho para explorar. O sea, en el primer semestre
Mentira, miento. En el segundo semestre uno empieza a tomar ramos de distintas áreas que a uno le interesan. Primer semestre vienen los ramos definidos, uno de cada área, por ejemplo, de historia, de sociología, uno de psicología, uno de economía, por ejemplo, y son todos variados. Entonces uno cumple con esa malla y al segundo semestre uno puede empezar a tomar ramos que le interesan. Por ejemplo, aquí yo tomé otro de psicología, tomé uno de trabajo social, uno de educación y uno de derecho, porque en ese tiempo yo pensaba que quería estudiar derecho. Ujú. Entonces, ¿qué uno logra con eso al tomar el ramo de la carrera? Como vivir un poco lo que es realmente esa carrera. Porque te dicen en el colegio, sí, derecho es esto, trabajo social es esto, pero realmente uno no lo sabe hasta que lo está estudiando, hasta que se mete un poco más en el mundo de. Y college te da esa oportunidad, te da la oportunidad de decir como, ok, voy a ver cómo es esto desde la práctica. Y efectivamente, en ese momento tuve este ramo de derecho, que quizás no fue el mejor ramo, pero había que hacerlo. Y me di cuenta que, claro, más allá de no gustarme en sí el derecho, la metodología de estudio que tiene en sí esta carrera no va con lo que yo estaba buscando. ¿Qué fue Entonces ahí en la distinto? práctica, ¿Qué te cuenta ahí como de la metodología? ¿Qué es lo que fue lo que no te llamó tanto la atención? por ejemplo, en derecho siempre van a tener solemnes, que eran estas pruebas que tenían mucho porcentaje, 50% y 50%. Entonces, en una te iba mal y perdías todas tus posibilidades. Ajá. Y al contrario, me fue muy bien. De hecho, salí como con promedio 6,7, excelente, pero el estrés que tenía que pasar para llegar a eso era demasiado. Era un poco inconciliable con lo que yo quería, finalmente. Mm. Oye, Ujú. y de esto que me vas contando me aparecen dos cosas a propósito del college. Una, qué buena esta experiencia del primer año de no me caso con una carrera, sino que estoy probando y viendo de qué va, porque muchos jóvenes Ujú. llegan al primer año, o sea, y lo he visto varias veces, semanas, meses. Bueno, a mí me pasó, a los 3 meses también me di cuenta que no iba por ahí la No, cosa. ujú. Entonces, qué bueno que en cierta forma, si no va por ahí no significa que te tienes que retirar de la carrera, sino que es como, ok, Exacto. aquí no va, vamos moviéndonos. Eso por un lado Sí, está bueno y que yo creo que debería extenderse más. Y lo segundo que te iba a comentar y que está relacionado con eso es que, claro, el sistema educativo estadounidense es más de college. Me exactamente. tocó De ahí trabajar con viene, de una hecho. joven, exacto, entonces me tocó trabajar con eso, con una joven y donde eh, efectivamente es explorar, explorar y cuando ya entiendes para dónde va, puedes ir tomando ese camino, me Sí, parece que debiera ser mucho más presente en el sistema educativo, donde exacto. sí existe ingeniería, en la ingeniería en general son comunes muchas. Sí. De hecho, existe lo que Pues, es el major y el minor también con el mismo nombre en ¿cómo así? ingeniería. Por ejemplo, en ingeniería actúan también a partir de estos nombres de major y minor. Los ingenieros, en la católica por lo menos, sacan un major y un minor también. Vale, vale. Ok, oye, entonces partiste, entraste, exploraste, dijiste, derecho, que lo que creías que era, no fue. ¿Qué hiciste? ¿Qué Sí, fue el siguiente paso? ¿Hacia dónde fuiste? exacto. Mira, en ese segundo semestre la verdad como que seguía igual de perdida, sinceramente como que todavía no me encontraba, sí sentía que tenía mucho más como visión y perspectiva a cómo entré. También, bueno, todo lo que es cambiarse de región fue duro, entrar a una universidad gigante, tener que hacer amigos, contactos, fue bastante, Mm. pero ya en el primer semestre del segundo año es donde empecé a tomarle más el gusto a lo que era la psicología. Tomé más ramos de psicología, también seguía explorando y en ese momento yo podía seguir explorando. Y la idea es que uno ya el segundo semestre del segundo año pueda tomar más cantidad de ramos de lo que a uno le gusta, como que ahí ya vaya encontrando un poquito lo que quiere, Mm. ¿ya? Para poder avanzar con estos ramos y poder llegar al cuarto año con la mayoría de estos ramos ya resueltos y poder sacar el major y el minor que les contaba. Entonces, claro, me empezó a gustar ahí más la psicología, empecé a ver que era bien interesante entender cómo funciona nuestra cabeza y por qué actuamos como actuamos, que era algo como un enigma que uno tenía también. Y los ramos en realidad eran súper interesantes, habían que leer mucho, pero era muy interesante saber el funcionamiento que tiene un poco la mente también y que nos lleva a tener ciertas acciones, o por qué razonamos como razonamos, o qué efecto tienen ciertas cosas
en nuestras conexiones neuronales que finalmente nos llevan a tener ciertas reacciones o nos llevan a tener distintos tipos de conducta. Entonces ahí me empecé a adentrar, me gustó mucho y fui tomando más ramos y más ramos, cada vez más ramos, hasta que ya dije, creo que por aquí voy, creo que por aquí voy y voy a optar por el major a psicología. Importante destacar, en ese tiempo, y quiero explicarlo, yo estudié entre el 2017 en ese tiempo existía la opción de traspaso. El traspaso era que a los 2 años uno se cambiaba a la carrera como haría un bachillerato, convalidaba los ramos que ya hizo y listo. Dejaba de ser alumno regular de college y pasaba a ser alumno regular de la carrera en cuestión. Y eso tenía cupos, que en su época en psicología eran 20, pero variaba de carrera en carrera. Ujú. Medicina, por ejemplo, que era una de las más codiciadas, claro, tenía en ese momento 20 cupos, pero claro, la cantidad de demanda eran 2.000 personas que entraban por eso, y después quedaban muchas menos, entonces era complicado, y sigue siendo complicado. Mm. Entonces ya se eliminó esa opción de traspaso, por lo menos en lo que es ciencias sociales y artes y humanidades. Creo que en ciencias naturales y matemáticas sigue, principalmente para las carreras del área de salud. Igual ahí les recomiendo investigar más sobre esas carreras en específico, pero en general se eliminó esta opción de traspaso porque lo que se quiere fomentar es que uno haga este major y este minor, que la formación realmente sea interdisciplinaria y se complete lo que es el programa. Mm. Entonces, una vez ya llegaste al cuarto año, que esto también tiene cupos, eso es muy importante, y hoy en día como solo existen major, se aumentaron los cupos, pero sigue habiendo cupos. ¿Y ¿Cupos eso de de? qué depende? Cupos ¿Cupos de qué? Cupos como de mayor, Vale. ¿ya? Por ejemplo, ¿de qué depende mi posición? Hay una cosa que se llama ranking. Y en Ujú, el ranking es la posición en la que tú estás respecto a tus compañeros que quieren la misma carrera, ujú, ¿ya? Y eso depende de tus notas y de tu avance curricular, ujú, ¿ya? Entonces eso te va a ubicar en alguna posición del ranking, por ejemplo, en el número 20. Y eso significa que si hay 80 cupos, estoy perfecta, estoy en el número 20. Pero si claro. estoy en la posición 70, claro, tengo que empezar a preocuparme, quizás ahí mirar un poquito más, poner más, ahí aplicarme un poco más, pero a final de cada semestre te van dando tu posición en el ranking. Entonces, desde el principio uno se puede preparar para aumentar la posición, para sacarse mejores notas, avanzar más, hacer otras cosas, como tomar acción frente a. Sí, Mm. eso igual es súper bueno. Entonces, al cuarto año salgo con mi major y mi minor. Eso Ajá, es el programa en sí. ajá. Y en tu caso específico hiciste traspaso, terminaste hasta el cuarto, hiciste un magíster, ¿puedes contar? Sí, mira, en mi caso específico yo hice el major, es lo que yo quería también. Nunca quise traspasarme porque en realidad todavía, como te decía, estaba media perdida, con suerte recién había elegido que me gustaba un poco psicología. Entonces había gente que, claro, entraba con que quería psicología pero no le alcanzó el puntaje y esa era su opción más viable. Y por eso igual se eliminó un poco, porque no es la idea del programa. Ujú, ¿Se entiende? Apunta a otro público, a la gente que está un poco más perdida, que quiere explorar, que quiere ser interdisciplinaria. ujú, Y en ese entonces yo decidí quedarme, porque aparte me gustaba mucho la idea de poder sacar un minor. Aparte, no solo eso, o sea, ya salía con major en psicología, minor en educación y la licenciatura en ciencias sociales, que es muy importante, que ujú. también te da un plus a tu carrera. Y luego de eso, ¿qué viene? Dice uno, ya me quedo ahí, me quedo con la licenciatura, ¿de qué me sirve un major? En Chile existe el major, ¿qué es eso? Ujú. Eso es lo que hace la opción que te da el programa, es que cuando tú terminas lo que es el major y el minor, puedes articular a tu título profesional. Y Ajá. el tiempo que demora eso depende de cada carrera. Hay carreras que demoran 1 año, como psicología, y al final sacáis la carrera en 5 años en total, igual que de la forma tradicional. Buenísimo. Hay carreras que usualmente duran 2, que es lo más típico, entonces finalmente te queda de 6 años, y algunas que un poquito más porque te dan la opción de sacar el magíster, ¿ya? Un ejemplo es arquitectura. En arquitectura se da la opción de que las personas al titularse salgan al tiro con un magíster, y eso demora un semestre más usualmente, Ujú. ¿ya? Eso va a depender de la carrera. Vale. Entonces, una vez uno hace como este tipo de articulación, claro, también deja de ser alumno regular de college, porque ya terminaste college en sí a los 4 años, y Ajá. luego en este proceso de articulación no tienes que aplicar a nada, y ya no hay cupos, ya no hay como, tu cupo ya lo aseguraste en el segundo año.
Entonces Vale. ahí tú dices, quiero hacer la articulación al título profesional, hago 1, 2 años o 2 años y medio si es con magíster, y listo. Y el título profesional, que eso me lo preguntan bastante, es exactamente el mismo título que tiene una persona que entró de manera tradicional. Solo que tú en vez de tener solo el título, tienes también tu minor, Mm, tienes tu licenciatura en ciencias sociales, o mm. en artes y humanidades, o en ciencias naturales y matemáticas, depende de cuál elegiste en un principio. Ujú. Daira, ¿y en qué momento de toda esta historia empezaste a hacer el clic para psicología? Como que en cierta forma estuviste mirando, estuviste explorando. ¿Cuándo crees tú que dijiste, ya, sí, por aquí va la cosa? Sí, yo creo que fue el primer semestre del segundo año. En Vale. primer año yo seguía todavía en proceso de adaptación, seguía encontrándome a mí en otra ciudad, seguía adaptándome a todo lo nuevo que se venía en mi vida. El cambio es súper drástico cuando uno pasa del colegio a la universidad, más cuando uno es de región, porque Ujú, cambia de ciudad a algo monstruoso que es Santiago. Eh, entonces, como que es difícil enfocarse en todo eso a la vez. Es muy difícil. Uno es muy chico también para decidir qué es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, que no necesariamente te marca, pero así uno lo ve uno en ese momento. Es como la decisión más importante que tengo. Y es muy difícil cuando uno es chico, más yo teniendo 17 años, ni siquiera había cumplido 18. Entonces, yo creo que el segundo año es donde ya más me pude enfocar en mirar en perspectiva y decir, ya, me están gustando estos ramos, me gustan estos ramos que tengo aquí, me llaman la atención, descarté derecho porque no me gustó, ujú. estuve en periodismo, también lo descarté, sentí que no tenía como esa chispa yo de narrar, de un poco de contar, y dije, no, parece que por aquí no va. Y con psicología como que sentía que cliqueaba en decir, me interesa y lo hago bien aparte, como que me va bien, me interesa, lo estudio y me gusta. Me parece interesante también en la práctica, aunque en ese momento no sabía muy bien cómo era, pero como me lo imaginaba, por lo menos me hacía sentido. Entonces ahí, claro, entre tomar más ramos, me gustó y dije, ya, voy, con esta me quedo. Qué Y buena. así fue. Oye, y bueno, un poco recuperar eso que decías tú de la adaptación del primer año, que en general no tenemos tanta conciencia de todos los cambios que están ocurriendo. Ya, sabemos que nos fuimos a otra ciudad, lo entendemos, pero la verdad es que muchos jóvenes la pasan mal porque están más pendientes que solamente creen que el único cambio más importante es el cambio de entrar del colegio a la universidad, pero como bien tú decías, o Claro. sea, el cambio de ciudad no solamente es de ciudad, significa de entorno, tus amigos se quedan en tu Sí. ciudad, a veces tu familia no está contigo, el Ujú. volverse adulto. Ahora tomas Exacto. tus decisiones, eh, tú decides si te gastas el tiempo haciendo nada, estudiando. Entonces, toda esa Sí, autodisciplina es, como decías tú, es desgastante, ocupa bastante sí, energía y es importante también como tratarse bien además a uno mismo, en el sentido de que a veces creemos que no estamos dando la talla, pero realmente son muchos desafíos a la vez y es mucha energía ahí en ese primer año. sí. Dicho eso, te quería preguntar, ¿qué pasa si hubieras terminado este college y te hubieras quedado con eso? ¿Qué podrías haber hecho solamente habiendo estudiado el college y si eso ocurre con otros compañeros o otros profesionales? Ya. Mira, usualmente no ocurre, siendo muy sincera, usualmente no ocurre porque aquí en Chile nos seguimos moviendo mucho con los títulos. Los Mm, títulos son muy importantes, siguen siendo nuestra carta de presentación. Entonces, como todavía el sistema chileno no se adecua a lo que es major y minor, que sí lo ha hecho, ponte tú, el sistema educativo estadounidense, si yo sacara el major y el minor y me fuera a Estados Unidos y pudiese quedarme allá, eso tendría completamente la validez, porque tiene el mismo sistema. Entonces yo allá, claro, sería licenciada en psicología con mi minor en educación y tendría la validez que tiene aquí un título profesional. Por ejemplo, esa es una opción. ujú, Aquí en Chile las opciones son más limitadas. ujú, Sé que uno puede de repente hacer ciertos trabajos, no te da así toda la facultad, ciertos trabajos más enfocados en licenciaturas, por ejemplo, todo lo que es más pedagógico, por ejemplo, la licenciatura en historia o licenciatura en biología. Sé que esos tú terminas los 4 años y estás listo, porque un major es como símil a lo que es licenciatura.
Entonces, Ujú. al final, con esos 4 años tú ya estás listo y sales. Pero si es una carrera que requiere o que usualmente implica un título profesional, eh, la mayoría de la gente se va por esa opción de la articulación porque sabemos todavía la validez que tiene. Entonces, es complejo, pero sí, como te digo, esperamos que igual esto se vaya como instaurando más en la cultura chilena. Y ese fue el objetivo siempre cuando yo estuve ahí en college. Lo que hacíamos nosotros como embajadores, yo fui embajadora como 4, 3 años. Entonces nos dedicábamos un poco a ir a los colegios, ir a ferias universitarias, para que la gente entendiera qué era esto, qué era este programa que nadie realmente entendía. Y en esa misma línea, justamente te iba a preguntar lo que había sido embajadora, ¿cuáles eran las preguntas más comunes, recurrentes que tenían los jóvenes? Sí. Lo típico era, ¿esto es un bachillerato? No, no es un bachillerato, es lo más importante y hoy día menos, porque antes por último uno tenía la opción de traspaso que lo hacía un poco símil al Mm, bachillerato, pero hoy en día como que se apegó, siento yo, a su esencia, lo cual igual es, para mí, en mi percepción es súper positivo, porque como decía anteriormente, ¿en qué se enfoca? Se enfoca en esta gente que no sabe qué estudiar, que está perdida, que es pequeña todavía y no sabemos qué hacer con nuestra vida de esa edad. Entonces queremos explorar más, queremos saber, no queremos tomar una decisión apresurada y perder tiempo, que eso es lo más importante. Cuando uno de repente se mete a una carrera, no le gusta, ya estuvo 2 años, los papás van a estar probablemente muy enojados porque es una inversión de tiempo, de plata, de esfuerzo. Entonces, college igual te da esa oportunidad de explorar sin perder el tiempo, sin perder semestres. Al final es como que te da esa comodidad y esa oportunidad de explorar que yo por lo menos no he encontrado otro programa o sistema que sea parecido. El bachillerato es más que nada como un trampolín, le podríamos decir, para saltar a otra carrera. College quiere que tú hagas esta carrera de otra forma, de una forma multidisciplinaria, como les decía, y que se adapta mucho más a las necesidades del mundo laboral hoy en día. Yo que estoy ahora ya trabajo hace más o menos 2 años, ya entiendo un poco por qué la necesidad de formarse de esa manera. Porque uno no trabaja solo al final, uno no trabaja en la individualidad de su rol. Uno tiene que hablar siempre con otras áreas, tiene que trabajar en equipo, con gente que estudió algo completamente distinto a ti de repente. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo si es que tú ya tienes una visión más íntegra, como más multidisciplinaria, que mm, entiende un poco las otras disciplinas? Y es mm. de verdad que es una forma donde el proceso de aprendizaje es súper heavy, entonces es una forma donde tu cerebro igual aprende de forma distinta. Es una metodología súper, súper distinta. Daira, y si miraras hacia atrás, ¿qué crees tú o qué le contarías tú a Daira hoy día, ¿cierto? Eh, Ujú. ¿Qué quizás necesitabas entender, ver, para entender por dónde podría ir tu camino? ¿Qué era lo que crees tú que te hubiera ayudado, sabiendo que tenías 17 años y quizás estabas Mm, pequeña, ¿cierto? Pero, ¿qué fue lo que fue ocurriendo que también te permitió tomar la decisión? sí. Em, yo creo que lo que me hubiese servido harto es saber que no es el fin del mundo cuando uno elige mal. Como, creo que eso es clave. Yo pensaba que si elegía mal, no sé, iba a estar perdida en el espacio, iba a ser un fracaso a futuro, me iban a retar más encima. Era como tomar un riesgo que de repente no me sentía capacitada para tomar. Mm, Entonces yo creo que me hubiese servido mucho saber y entender que de repente lo que uno estudia no es todo, no te define tampoco como persona. O sea, la vida no se acaba cuando uno elige mal, la vida no se acaba cuando uno termina una carrera que no le gustó. mm, Y no es, o sea, es una decisión importante, sí, mm, pero no es la decisión de tu vida que si lo haces mal se va a acabar. Finalmente, creo que la experiencia universitaria en sí es súper enriquecedora. A mí me tocó participar de hartas actividades extracurriculares. Creo que la vida universitaria que se da ya en sí te hace crecer como persona y te enriquece. Entonces, nada de eso es tiempo perdido, nunca va a ser tiempo perdido porque uno crece tanto como persona, como estudiante. Y va conociendo. Yo creo que esa es la clave de todo, conocer, 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 y nos vamos a equivocar 1000 veces, sí,
pero nada es tan terrible y no vamos a hacer un fracaso en el futuro y probablemente si es que elegimos mal, vamos a poder elegir de nuevo en otra instancia de nuestra vida. Entonces yo creo que eso es muy importante saber cuando uno está en este proceso. Verlo como una decisión importante, sí, pero no es la decisión de tu vida. Mm. Claro, es una decisión seria, pero muchas Ujú. veces lo vimos como grave. Y ese grave Exacto. te quita aire. Yo Ujú. digo siempre, en los años 70, un equilibrista francés puso una cuerda entre las Torres Gemelas y las cruzó, ¿vale? Entonces, yo digo que muchas veces cuando tú dices es la decisión más importante de mi vida, o como le quitamos aire, ¿cierto? Y lo volvemos grave, es como, yo digo, casi como ir a cruzar las Torres Gemelas, pero sin tener la experiencia de ese equilibrista. O sea, yo me quedaría, pero temblando en el borde del edificio y no me atrevería a moverme. Entonces, con lo que tú dices, me recuerda a muchos jóvenes que tienen ese miedo que los paraliza y que tampoco les permite explorar, mirar. Entonces, súper buen mensaje también para los jóvenes. Y también ahí, José Luis, creo que también para los padres al no conocer college se asustan, es como, pero ¿por qué voy a entrar a esto? Voy a perder el tiempo, ni siquiera sabemos qué es, no tiene validez en Chile, cuando en realidad para dejarlos tranquilos es, si ustedes quieren verlo de manera práctica, vamos a llegar al mismo resultado. Llegamos al mismo título, llegamos incluso con más herramientas, con más certificaciones que nos pueden ayudar después al mundo laboral. Entonces, que se queden tranquilos también, que esta es una decisión, si no mejor que siento yo que una carrera tradicional, o sea, siempre es bueno también la carrera tradicional, pero esto como que me abrió, yo creo, en cierto sentido, los ojos de decir, esto no es todo, esto no es todo lo que hay, y encerrarme en una caja de decir, esto es psicología, ya voy a estudiar psicología, voy a estudiar derecho, voy a estudiar periodismo. Me abrió los ojos de decir que no, no son cajas, todo es un todo que finalmente se une eventualmente. Mm. Finalmente, lo que pasa es que vemos las cosas muy estereotípicamente, o sea, como que tiene que tener estos ramos, tiene que ser de esta manera, y finalmente, me imagino que el college también lo que hace mucho es desarrollar competencias, habilidades. Y por lo tanto, además que cuando uno sale de la U, ok, sabes cosas, pero cuando entra al mundo profesional, es como entrar nuevamente a estudiar. Hay muchas cosas que no te la enseñan, pero lo que sí te enseñaron y lo más importante en la universidad es como tu capacidad de aprender por ti misma, finalmente. Entonces, creo que es importante lo que tú comentas y que los papás también, los papás, los jóvenes, ahí los papás también, porque por lo menos podrían tener más perspectiva también, ayudan a los jóvenes a entender qué significa los siguientes pasos y no quedarse como, no lo conozco, con lo que dices tú. No, Y, chao. ¿cierto? Ver Sí, yo les posibilidades. invito a que se abran a otras posibilidades. Hay cosas nuevas hoy en día y lo bueno es que college siento que cada vez se está instaurando un poquito más. La gente lo está conociendo un poquito más, ya lleva más de 10 años, más de 15 años creo ya como programa instaurado. Entonces, la idea es que se conozca más, que más universidades lo traigan, el mismo sistema que lo puedan implementar porque en mi percepción creo que es una muy buena opción cuando uno está un poco perdido, cuando uno quiere hacer las cosas distintos, Ujú. pero finalmente llegar al mismo resultado para obtener como el mismo, eh, la misma validez que uno requiere todavía acá en Chile para poder ejercer, por ejemplo. Sí. Bueno, a propósito de eso que dices, muchos jóvenes también dicen, oye, ¿para qué voy a estudiar en la universidad o en un técnico o lo que sea, ¿vale? Pero, y es Ujú. verdad que hoy día está emergiendo algo distinto en donde algunas empresas te pueden contratar simplemente por tus competencias, pero aún, por lo menos en Chile, Sí, somos bastante tradicionales y efectivamente, por lo que he visto, la experiencia extendida es que necesitas tener un título, por lo menos para que te efectivamente. dejen trabajar en determinados tipos de trabajo. Sí, efectivamente, José Luis, porque bueno, yo ahora hago todo lo que es reclutamiento y selección de personas, que también es un área de la psicología. La psicología era más grande de lo que uno pensaba, no era solo atender pacientes.
Ujú, Entonces yo me fui por el área organizacional y ahora veo todo lo que es reclutamiento y selección de personas y efectivamente como tú dices, o sea, los técnicos hoy en día han ganado mucho espacio y han ganado muchas condiciones súper buenas, tienen trabajos súper buenos, pero sigue pesando mucho el título, con ujú, los perfiles de cargo, con los requisitos que tiene una empresa, con el tipo de cargo. Los cargos de mayores responsabilidad usualmente requieren este título, que es algo bien chileno, la verdad, pero todavía las empresas lo requieren. mm. Daira, ya como para ir terminando esta entrevista, preguntarte si hay algo más que te gustaría quizá compartir, decirle a los jóvenes que nos están escuchando y a los papás también, em, que quizá no hayamos conversado o reforzar alguna idea. Yo creo que algo también que se me vino a la mente de un mito bien típico de college es la competencia que hay. Siempre Mm, se ha hablado un poco de la competencia en bachillerato, que en medicina se hacen trampas para que el otro compañero no pase, para los cupos y no sé qué. Y yo no tengo la verdad absoluta de cómo es en todas partes, pero sí puedo decir desde mi experiencia, el ambiente es totalmente distinto a lo que se dice. Creo que la competencia solamente es con uno mismo, con uno ser mejor, ser más disciplinado, agarrar un ritmo de estudio distinto. La universidad es distinta, pero siento que en la mayoría por lo menos te brindan ciertas instancias de tutorías, de nivelación, donde uno también puede ponerse un poquito ahí al nivel para poder lidiar con los ramos que uno, que son totalmente nuevos y que uno no se espera de repente tener, o la metodología de estudio es distinta. Entonces, yo creo que el consejo igual es aprovechar mucho esas instancias, hacer vida universitaria. La vida universitaria es muy enriquecedora en mm. todo sentido, en el trabajo en equipo, unirse a algún equipo selectivo, alguna selección de deporte, tomar talleres, tomar ramos que de repente también a uno quizás no te sirven tanto en tu carrera como profesional en sí, pero sí te sirven como persona, o sea te sirven para lo que te gusta, te sirven para tener mejor oratoria, por ejemplo. Eso yo también uno muy entretenido de habilidades comunicativas. Y aprovechar esa instancia, porque de verdad que creo que dura poco. Uno siente que es mucho, 5 o 6 años, pero de verdad se pasan volando. Ujú. Y ya uno entra a la vida laboral que finalmente es muy larga, más extensa que todo. Entonces yo digo que hay que aprovechar esas instancias, hay que dejar el miedo de lado también, pensar que no es el fin del mundo y que college también es una muy buena opción para ello. O sea, finalmente es un espacio súper enriquecedor, todas las personas están en la misma sintonía, la mayoría también tiene ese mindset un poco de explorar, de la búsqueda, de la incertidumbre. Entonces, como que uno se identifica también con ellos, con tus compañeros, se crean grupos de trabajo súper enriquecedores, grupos de amigos también, y no tenerle miedo a eso. Yo creo que ese es como lo que diría también para cerrar y como consejo desde lo que fue mi experiencia. Daira, te agradezco toda tu experiencia, todo lo que viviste en la universidad y hasta aquí dejamos el podcast.